poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos vinieron, los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Aquí vemos una demanda impresionante de conocer la verdad. ¿Por qué la gente quería estar donde estaba Jesús? Porque Jesús es la verdad. Hoy en día, hermano, la gente está cansada de las mentiras, está cansada de las falsas promesas, está cansada de ser engañada. La gente tiene necesidad de conocer la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué seguían a Cristo? Porque querían conocer la verdad. Y esa verdad, hermanos, definitivamente es la que nos hace libres, rompe las cadenas de la ignorancia. La Biblia habla en el libro de Amós que Dios iba a poner ese deseo vehemente de conocer esa verdad. Por eso encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Maslow promulgó una pirámide de las 5 necesidades básicas del ser humano. Y en la base de la pirámide pone las necesidades biológicas. Pero le voy a decir una cosa: la necesidad número 1, la base de la necesidad del ser humano no son las biológicas, es la espiritual. Mucha gente tiene abundancia de pan, muchos tienen salud, tienen habitación, tienen techo. Sin embargo, sus almas están desesperadas. De hecho, encontramos, por ejemplo, en lugares como Japón, la tasa de suicidios, hermanos, son tan elevadas. En Suecia, estamos hablando en países muy desarrollados, en Finlandia, en Noruega, países de primer mundo, pero tienen pan, tienen esto, pero sus almas no están satisfechas. ¿Por qué? Porque necesitan conocer la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay hambre de conocer la verdad. Entonces, por eso seguían a Cristo, porque hay una desesperación en el alma, en el espíritu del ser humano, de conocer la verdad. Porque también han tenido la frustración de la religiosidad y de la filosofía y del pensamiento humano. La gente está harta, hermanos, de tanta mentira. Esas son las cosas que nosotros deberíamos de entender cuando, hermanos, miramos a las personas, vemos a las multitudes. Cuando usted mira a su hijo, cuando mira a su hija, la necesidad número 1 que tiene que ser satisfecha no es la del pan, no es la del vestido, no es la del techo, no es la educación. Veámoslo como lo que dice la Biblia, como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos como padres tomar conciencia que esa persona que se llama hija o un hijo necesita la palabra de Dios. Todo ser humano necesita la verdad de Dios. Por eso que deberíamos nosotros de ver las multitudes no como los miran algunos desde el punto de vista empresarial, como máquinas, como personas, como un mercado que pueden llegar a ser, digamos, oportunidad para vender o negociar un producto. Veamos a las personas como ovejas que no tienen pastor. La demanda de la verdad es impresionante, hermano, en todas partes del mundo, en todas las culturas. Los ricos, los pobres, los intelectuales, los que no saben leer ni escribir, todos tienen necesidad de la verdad. Por lo tanto, necesitamos verlo desde esa perspectiva. Ahora bien, Jesús, cuando dijo en el versículo 34, dice que lo tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. La palabra compasión aquí en el griego significa se le movieron las entrañas. O sea, Jesús no tuvo una observación muy superficial, sino una observación de carácter espiritual. Él se conmovió, hermano, de una manera profunda. Y dice, y los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué significa un rebaño de ovejas sin pastor? Significa que nadie los iba a proteger. Significa que nadie los iba a guiar donde había pasto. Significa que no tenían seguridad.
Un rebaño sin ovejas, sin un pastor, es un rebaño condenado a la destrucción. Entonces, cuando Jesús vio esas multitudes como ovejas que no tenían pastor, los estaba viendo completamente desprotegidos. Algunos piensan que están protegidos porque tienen una casa, tienen una cuenta bancaria, porque tienen familia o porque tienen educación. Pero la verdadera protección es la protección de carácter espiritual. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que transitan por ella, pero pocos los que transitan por el camino angosto. Nosotros debemos de ver a esas personas, hermanos, que van camino realmente al infierno. ¿Qué seguro de vida puede usted darle a alguien para poder protegerlo de, por ejemplo, de la condenación eterna? Solamente Jesucristo es el verdadero seguro de vida. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué maravilloso! No solamente por el más allá, sino ahora en día también. Necesitamos esa protección. Necesitamos tener a alguien con quien confiar nuestras luchas, nuestras batallas, confiar la necesidad de seguridad. Necesitamos sentirnos, hermanos, respaldados. Entonces, tantas cosas que necesitamos en esta vida, nosotros las obtenemos en Cristo el Salvador. Por eso Jesús vio a esas multitudes como ovejas que no tienen pastor, porque son altamente vulnerables. ¿Cómo está observando, por favor, a su hija, a su hijo, a su padre, a su abuelo, a su suegro? ¿Cómo está observando al yerno? Hermano, es importante que no los veamos solamente como seres queridos, como familiares, o en otros casos como personas conocidas. Necesitamos, hermanos, tomar mayor responsabilidad de la manera como vemos nosotros a los demás. Si ese ser querido, que usted dice que lo ama, pero no le ha presentado el evangelio, verdaderamente usted no lo ama. Padres, por favor, vean a sus hijos como ovejas que no tienen pastor. Presénteles el evangelio, llévenlos a que conozcan a Cristo el Salvador. Un seguro de salud, un seguro de vida, un seguro académico no les va a dar la verdadera seguridad. La verdadera seguridad es estar en las manos del Señor. Por eso David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando él dijo eso, él tenía el ejército de Israel a su servicio. Cuando él dijo eso, él era el hombre más rico de aquel momento. Cuando él dijo eso, era el hombre más popular de todas, no solamente de la nación, sino de las naciones que le rodeaban. Porque la verdadera seguridad está en Dios. Entonces la demanda de conocer la verdad es inminente. Esa familia, esos amigos, este país, las naciones de la tierra necesitan conocer la verdad. Y esa necesidad de protección, hermanos, es la que Cristo quiere proveer. Ahora, ante esa demanda, entonces Jesús hace un desafío. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Jesús estaba haciendo un desafío a los discípulos. La demanda era de alimento. Ahora Jesús les hace el desafío a los discípulos. Pero alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que el Señor haga un desafío de esta naturaleza no teniendo los recursos? Si nos pensamos desde el punto de vista material, estamos perdidos. Pero Jesús tenía una mentalidad espiritual. Este desafío de cumplir con nuestro privilegio y responsabilidad. Cuando Jesús llamó a los discípulos, los estaba llamando para que ellos también tuvieran un privilegio y una responsabilidad. Cuando Jesús los salvó a usted y a mí, Dios nos ha dado un privilegio, pero nos ha dado una responsabilidad. Una responsabilidad en primer lugar con los de mi casa. Hermano, si un familiar, y repito una vez más, todavía no conoce a Cristo, por favor, usted es el llamado a evangelizarlo. No espere que sea el pastor. No espere que sea otra persona. Usted tiene el pan que Jesús le ha puesto en sus manos, porque esa alma, si se muere, se va al infierno. Cada uno de nosotros es responsable de esto. Por eso Jesús le dice, dadle vosotros de comer. Ahora, vean aquí que, hermanos, esta es la reacción humana que siempre, hermanos, está aflorando en los momentos que somos desafiados. En el versículo 35, los discípulos,
ellos empezaron ahora a darle aquí al Señor algunas observaciones.